Este Shabbat se llama Shabbat Shuvah, el Shabbat del arrepentimiento. El arrepentimiento es la constante de los hijos de Dios. Cada vez que pecamos, cada vez que hacemos algo mal, un hijo de Dios se distingue. Uno de los, yo diría, de los rasgos más distintivos de un hijo de Dios, que lo diferencia de un hijo de las tinieblas, de un hijo del diablo, es su arrepentimiento. No puede vivir feliz en el pecado, puede alejarse, puede caer de Dios, pero el espíritu que hay en él, que ha recibido, lo llama, le da convicción de pecado y se arrepiente. Puede caer en pecado, pero no practica el pecado porque tiene un deseo en su alma de arrepentirse. Y el arrepentimiento no tiene, para haber un avivamiento, no puede empezar con el inconverso. Generalmente todo avivamiento que ha ocurrido en la historia ha iniciado con los creyentes. Es el creyente el primero en darse cuenta de su frialdad con Dios, y luego cuando hay un derramamiento especial del Espíritu, eso llega hasta los inconversos. Generalmente ha sido así. Y hoy quiero, más que hablar del arrepentimiento, ver el que ha sido llamado por los estudiosos de la Biblia como el Salmo del arrepentimiento. Es el Salmo 51, el Salmo que el rey David escribió. Pero antes de ver cómo fue el arrepentimiento del rey David, tenemos que ver un poco y revisar nuevamente cuál fue su pecado. Fue un pecado muy grave, muy grave. Tan grave era el pecado de David que había sido decretado para él la muerte. Él cometió no uno, sino dos, y probablemente podríamos decir 3 pecados mortales. Un pecado mortal es un pecado tan grave que el Eterno decreta que esa persona muera. Y se llama pecado de muerte en 1 de Juan capítulo 5. Y el rey David cometió dos de los 3 pecados que el judaísmo considera más graves. Ahora quisiera que vayamos a segundo libro de Samuel capítulo 11 y repasar esto, y que el Espíritu tome las palabras de el Tanakh de la Biblia para hablar a nuestros corazones, despertarnos el día de hoy. Amén. Antes yo pensaba que si habían dos cualidades en una persona casada, si habían 2 cualidades, él o ella nunca podían cometer adulterio. Para mí esas eran las 2. Si una persona tiene esas 2 rasgos, él no puede cometer adulterio. Con el paso de los años quizás comprendí que había una tercera, aunque podría ser que la tercera sea parte de la primera o de la segunda, pero para señalarlo. 1, amor a su cónyuge. El que ama no busca el mal del otro. Si yo amo a mi esposa, no es inconcebible que yo pueda serle infiel. 2, temor a Dios. Saber que el adulterio es algo tan grave. Ser infiel a mi esposa es algo tan grave porque le soy infiel a las 2 personas que más amo en la vida. Le soy infiel a mi esposa y a Dios, porque el matrimonio es un pacto ¿con quién? Con Dios. Pero creo que hay una tercera cosa, y la tercera cosa que creo que es necesaria para nunca caer en eso es no exponerse a tentaciones. No exponerse a tentaciones. Y David cometió ese error. Si una persona ama a su cónyuge, teme a Dios, y como dicen en Colombia, y no da papaya, no se pone tontamente en un riesgo, no se pone en una situación de tentación que lo va a abrumar y va a terminar cayendo. Si esas 3 cosas están, digo yo, casi, y si no imposible, cometer adulterio. David cometió un grave error. Segundo de Samuel 11:1 dice, cuando lo tengamos, decimos amén. Aconteció en la primavera del año, cuando no hay mucha lluvia, cuando
llueve, cuando no hay nieve. El tiempo que los reyes suelen salir a campaña, que David envió a Joab y con él a sus siervos y todo Israel, los cuales destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, la ciudad de los amonitas. Miren el pero que está ahí. Pero permaneció David en Jerusalén. Él tuvo que haber andado en la batalla, pero no, él se quedó ahí. Y miren, sucedió que a la hora de la tarde, David se levantó de su lecho, es decir, David estaba dormido hasta la hora de la tarde. Sus siervos están peleando, se están jugando la vida con él. ¿Qué hace el rey? Duerme, cómodamente. Hay un dicho famoso que la mente ociosa es ¿qué? Taller del diablo. Y lo vemos en David. Él cometió ese gran error. Adrian Rogers decía que el pecado es una tentación inesperada en una vida que no está cuidada por el Espíritu de Dios. La tentación no viene súbitamente muchas veces. Y miren lo que pasa. David se levantó de su lecho y se paseaba por el terrado de la casa real. Y desde el terrado vio una mujer bañándose. Y la mujer, dice la Biblia, ¿era qué? Muy hermosa. David envió a indagar. David no hizo lo que decía Martín Lutero. No puedes evitar que los pájaros vuelen sobre tu cabeza, pero puedes evitar que los pájaros hagan ¿qué? Un nido. Él dejó que el pájaro, el deseo de la mujer, hiciera un nido en su cabeza. David envió a indagar acerca de la mujer y uno le dijo, ¿no es esta Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo, mujer de un Eteo? No sabemos si era converso al judaísmo o al pueblo de Israel, o era un temeroso de Dios. Este hombre era de los Eteos, era un hombre que no era de los hijos de Israel, muy probablemente se había convertido para casarse con una mujer judía, israelita, y era una mujer casada. Envió David mensajeros y la tomó, y cuando ella fue a él, él se acostó con ella. Oigan, pues acababa de purificarse de su impureza. Después ella volvió a su casa. En otras palabras, Betsabé había pasado los 7 días de impurificación ritual de la nidá, y ahora ella, sin impureza ritual, se dirige a cometer impureza moral. Bien, como decía Toby, bien bautizada, bien persinada, decía. Muy religiosa Betsabé, viene de hacer mikve y va a adulterar. Quizás nos podemos, no sé hasta qué punto, algunos son un poco, tienen más gracia con Betsabé y dicen, bueno, era el rey hacía así y tu cabeza rodaba. ¿Quién le iba a decir que no al rey? Dice alguien. Yo sé quién le iba a decir que no al rey, una mujer íntegra. Hubiera preferido morir antes de ser infiel a su esposo. Betsabé no. Betsabé dijo, bueno, el rey quiere, ni modo. Y la mujer concibió y mandó informar a David diciendo, he concebido. Entonces David encargó a Joab, tráeme a Urías Eteo. Así que Joab envió a Urías a David. David está en un problema. Así es el pecado. El pecado comienza prometiendo mucho y empieza a generarnos problemas. Y para arreglar el fiasco del primer pecado, luego tenemos que cometer un segundo pecado. Y luego para salir del segundo, tenemos que cometer el tercero. Y luego para el tercero, el cuarto. El pecado es una espiral y te destruye. Y él era el rey. David llegó a sentirse en un estado privilegiado. Yo soy el rey. Si quiero tener relaciones con una mujer es mi prerrogativa. Además soy el favorito de Dios. ¿Era David un hombre que había encontrado gracia delante de Dios? Sí. ¿Saben que después de Yeshua, el hombre que más se menciona en la Biblia y en los escritos apostólicos en particular es David? En los escritos apostólicos no hay otro personaje bíblico que se mencione más veces Yeshua, y en segundo lugar David. Se menciona más veces en toda la Biblia. Si usted hace la cuenta, David figura
algo tan increíble. Él es el hombre conforme ¿a qué? Al corazón de Dios. ¿Y cómo pudo el hombre conforme al corazón de Dios hacer esto? Esto debería de informarnos de lo terrible que es el pecado. El pecado puede engañar y manchar a un hombre de Dios tan grande como David. Miren lo que hace. Viene y le manda a traer a Urías. Cuando Urías llegó ante la presencia de David, le preguntó por la salud de Joab, por la salud de la gente, por el estado de la guerra. David hace toda una pantomima. A David no le importa eso. David no ha mandado a llamar a Urías por eso. Solo está preparando el escenario. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa, lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa real, le fue enviado un presente de rey. Imagínense, le mandaron filet mignon, le mandaron un tomahawk, un ribeye, un filete rico, el filete más bonito. Come con tu mujer. ¿Saben lo que David está haciendo? David le quiere adjudicar a Urías el hijo de él. A eso ha descendido David ahorita. Después de adulterar, ahora él quiere preparar el escenario para que Urías vaya, esté con su mujer y él piense que el hijo es suyo. Eso es lo que David está tratando de hacer, lo cual es horrible. Y dice: pero Urías, miren lo que dice, Urías durmió a la entrada de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no bajó a su casa. David no contaba con eso. David no contaba con la integridad de Urías. Ahora David hace su segunda estrategia y dice: cuando se lo refirieron a David diciendo Urías no bajó a su casa, David le preguntó a Urías: ¿acaso no has venido de un viaje? ¿Por qué no bajas a tu casa? Hermano, estás cansado, ¿por qué no bajas? Y Urías, miren Urías respondió a David: el arca, Israel, Judá permanecen en tiendas. Mi señor Joab con los siervos de mi señor acampan a campo abierto, y yo he de ir a mi casa a comer y beber, a acostarme con mi mujer. Por tu vida y por la vida de tu alma no haré tal cosa. David dice: ¿cómo hago con este hombre? Es muy íntegro. Y David dijo a Urías: quédate aquí hoy también, que mañana te dejaré ir. Así pues Urías se quedó en Jerusalén aquel día y el siguiente. Después David lo mandó a llamar y comió y bebió ante él. Y él hizo que se embriagara. Miren, ahora vamos a la segunda estrategia. Urías es muy íntegro, pero ya con una botella de vino adentro, la moralidad se suelta un poco. La moralidad, lo grave empieza a parecer leve, lo leve empieza a parecer permitido, lo permitido parece que me lo debo. Y David empieza a embriagar a Urías. Y miren lo que dice. Pero al anochecer, ¿qué hizo Urías? Fue a acostarse en su cama con los siervos de su señor y no bajó a su casa. Imagínense, ¿no es increíble cómo el pecado nos mancha? Fíjense bien, no se pierdan la ironía. Un Urías ebrio es más íntegro y más santo que un David sobrio. David está perfectamente en sus cabales, Urías está ebrio, pero ¿quién es más íntegro? Urías con una botella de vino adentro es más íntegro que un David caído. Y ahora David prepara la siguiente estocada. Llegada la mañana, David escribió una carta a Joab que envió por mano de Urías. Oigan esto a mí me hizo llorar cuando leí esto. ¿Cómo puede David tener esta hazaña? David va a mandar una carta y adivinen quién va a llevar la carta. Urías. Imagínense el pobre Urías va con la carta así. Y David ocupa la bondad, la fidelidad de Urías en su contra. Él sabe que Urías no va a abrir la carta. Si Urías abre la carta, Urías se va a dar cuenta de lo que dice la carta. ¿Saben qué dice la carta? La carta dice, en la carta escribió diciendo: poned a Urías al frente, en lo más recio de la batalla. Y miren lo que dice: retiraos de él, para que sea herido de muerte. David le está aconsejando a sus siervos, a los mismos siervos que él ha enseñado a ser íntegros en la cueva de Adulam, los está aconsejando a que sean traidores
Les está diciendo, pongan a Urías y cuando llegue la gente, retírense de él. ¿Cómo se ha convertido David en esto? ¿Cómo puede ser que el hombre que cantaba los salmos esté así? ¿Qué lo ha cegado? Lo ha cegado el peor enemigo de usted y yo. El pecado lo ha cegado. David está ciego. David está, como dijo Chesterton, nadie puede mantener por mucho tiempo un nivel de maldad. Empiezas a hacer una maldad y luego tienes que hacer la segunda, la tercera, la cuarta. Y David sigue así. Y miren lo que pasa. Así que cuando Joab asediaba la ciudad, asignó a Urías al lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Los hombres de la ciudad salieron y lucharon contra Joab y cayeron algunos del pueblo, oigan, de los siervos de David, y Urías Heteo también murió. No se pierdan eso. Murieron también de los siervos de ¿qué? De David. O sea, David, con esto que hace, no se lleva solo a Urías. Hay amigos y siervos de David que mueren por culpa de lo que él está haciendo. Entonces Joab ahorita tiene un problema. Joab dice, bueno, si hubiera muerto solo Urías, no hay problema, porque el rey David me dijo que lo hiciera. Pero hoy, ¿cómo le digo que aparte de Urías también se murieron los otros? Y miren lo que dice. Joab hizo comunicar a David todos los sucesos de la guerra y le encomendó al mensajero diciendo, fíjense, cuando termines de contar al rey todos los sucesos de la guerra, si sucede que sube la ira del rey, o sea, Joab anticipaba que cuando le dijeran, ay, ¿cómo va la guerra? Bueno, murió Urías, sí, lástima, pobre Urías, y murieron también tu amigo tal, murió fulano, murió sutano. Joab piensa que David se va, ¿qué dice? A enojar. ¿Cómo que murió él? ¿Por qué murió él? Miren el consejo de Joab, el que a esta altura es un compinche de David, en esta altura ya es un aliado en el mal, y le dice, ¿por qué os acercaste tanto a la ciudad? ¿Es que no sabéis que los que arrojan desde el muro? ¿Quién hirió a Abimelech ben Jeroboam? ¿No fue una mujer que arrojó desde el muro un pedazo de rueda de molino y murió en Tebes? ¿Por qué os acercasteis tanto al muro? Entonces, miren, tú responderás, también tu siervo Urías Heteo ha muerto. Fíjense lo que sabe Joab. Joab ya leyó a David. Joab dice, todo lo que le ha pasado, al rey no le importa que mueran 10 de sus amigos, pero si Urías murió, se acabó el problema. En eso ha caído David. David ha llegado a pensar que la vida de las personas es reemplazable, que cada persona es una cosa que se puede usar. Ahí te lleva el pecado, a utilizar a las personas como cosas, a no amarlas, sino a utilizarlas, a no influenciarlas para bien, sino manipularlas para su mal y para tu beneficio. No deberíamos de estar aterrados del pecado, queridos hermanos, al ver lo que hacen David. ¿Cómo podemos coquetear con el pecado sabiendo lo que generó en este hombre? En uno de los hombres más íntegros que la Biblia ha visto. Este es el hombre que escribió, ¿quién subirá al monte del Eterno? El de manos limpias y ¿qué? Y un corazón puro. El corazón de David está todo menos puro. Y miren lo que pasa. Dice, el mensajero fue pues, y llegando ante David le declaró todo lo que Joab le había encargado. El mensajero le dijo a David, los hombres prevalecieron contra nosotros, salieron hacia nosotros al campo, pero los acometimos hasta la entrada de la puerta. Entonces los arqueros tiraron contra tu siervo desde los altos del muro, murieron algunos de los siervos del rey, y también tu siervo Urías Heteo ha muerto. ¿Qué dice David? Agárrense lo que dice David. David dijo al mensajero, así dirás a Joab, que esto no te pese, porque la espada tú sabes que devora tanto al uno como al otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad, destrúyele tú y aliéntale. David se ha convertido, queridos hermanos, en un hipócrita consumado. David le finge una charada a Joab, le finge un teatro y le dice, ay Joab, murieron mis siervos. No te pese, Joab, tú sabes cómo son estas cosas. Uno se lo imagina, David, aquel hombre que dice, no aborrezco yo los hombres hipócritas, dice en un salmo, ahora se ha convertido en el peor de los hipócritas. Está
Fíjense, qué absurdo esto. Joab sabe. Joab es la persona a la que él le dirigió su carta, ¿verdad? Joab sabe de sus intenciones. ¿Cuál es el objetivo de entrar en esta pantomima con Joab? Ay, Joab, no te preocupes, yo sé que esto pasa. Y miren lo que pasa. Al oír la mujer de Urías que su marido había muerto, hizo duelo por su señor. Todos hacemos duelo por Urías. Si hay un hombre que merezca toda nuestra empatía y que es un hombre justo, es este hombre. Este hombre es uno de los hombres más justos de la Biblia, cuando lo vemos así. ¿Qué palabra podemos, si yo le preguntara a Urías qué palabra viene a su mente, yo le diré una de las palabras que tiene que venir a su mente: lealtad. Pocos hombres son tan leales como Urías. Está dispuesto a morir por Joab. Cuando estaban ahí no podía, él decía, ¿cómo voy a ir y estar a gusto con mi mujer si mi señor Joab está allá? Y este hombre que tiene lealtad hacia su rey, el rey no le tiene lealtad a su siervo. Miren lo que dice: cuando pasó el luto, David la hizo traer a su casa, ella fue su mujer y le dio un hijo. Lindo, todo bien. David se puede congratular, David se puede poner la palmita, y el pecado nos hace eso. El pecado hace que busques alcanzar tu beneficio y te creas ingenioso, que te creas bueno. Ah, qué vivo soy muy ingenioso. David el ingenioso. Solo que lean cómo termina el capítulo 11. Hay una cosa con la que David, yo no sé si no contaba o se había olvidado. Hay un pero ahí. Pero, ¿qué dice? Léanlo conmigo, queridos hermanos. Lo que David había hecho era desagradable ante los ojos del Eterno. Eso es todo. Todo, él pensaba que había hecho todo. Nadie sabe. Cometió un pecado, nadie se va a dar cuenta. El niño de Betsabé, listo, no hay problema. La gente va a pensar, no, él engendró ese hijo después, cuando ya se había casado. Ese niño no es de Urías, ese niño es de David, es más, se parece a él. Y ya lo tuvieron después de casarse. Alguien podía ser vivo y decir, no me dan los números, pero nació a los 7 meses de que se casaron. Ah, es prematuro el niño, sí. Bueno, bendito sea el Eterno que vivió el niño. Eso es, David ha hecho el complot de su vida. En lugar de David, hijo de Isaí, parece David Corleone. Pareciera que le dijera a Joab, tú sabes, Joab, la familia. Así parece él, como un gángster que puede jugar con las personas. Pero con algo no contaba David: fue desagradable a los ojos de Dios. No se te ocurra, querido hermano, que puedes mantener tu pecado oculto mucho tiempo, que puedes pasar desapercibido. Dios era el que había visto todo esto. ¿Cómo se le pudo olvidar eso a David? Recuerden, el pecado nos da un corazón como entenebrecido. Entre más pecas, te haces más malo y más tonto. Te haces más malo porque tu corazón se endurece, y te haces más tonto porque tu corazón se entenebrece. Empiezas a hacer cosas que no tienen sentido, pero el pecado corrompe, el pecado corroe. Y miren lo que pasó. Y envió el Eterno a Natán, a David. Natán no sabe esto, Natán no tiene manera de saber esto, pero Hashem se lo revela. Y entrando ante su presencia le dijo: en una ciudad había 2 hombres, uno rico y uno pobre. El rico tenía numerosos rebaños y vacadas, pero el pobre no tenía más que una corderita. La descripción de Natán es tan tierna, describiendo cómo Urías tenía una mujer a la que amaba. Y a esa corderita, ¿qué hizo David? La cual iba criando. Y ella crecía juntamente con él y con sus hijos, comiendo de su pan, bebiendo de su vaso, durmiendo en su regazo, y era para él como una hija. Pero un viajero fue al hombre rico. El viajero aquí representa el deseo sexual. Y este no quiso tomar de sus rebaños. Recuerden que David tenía varias mujeres. A este punto de la historia bíblica, Hashem toleraba la poligamia. La poligamia se iba a abolir tiempo después.
cuando Yeshua viniera y hablara claramente en contra de ella, pero en este tiempo Hashem la toleraba. Bueno, pero miren el rico. Este no quiso tomar de sus rebaños ni de sus vacadas para guisarlas para el viajero que le había llegado, sino que tomó la corderita de aquel hombre pobre y la guisó para el hombre que había venido a él. Entonces la ira de David se encendió en gran manera contra aquel hombre y le dijo a Natán: vive el Eterno, que el hombre que hizo eso es digno de muerte, debe pagar 4 veces el valor de la corderita porque hizo tal cosa y no tuvo compasión. Oiga lo que dice, no tuvo compasión. ¿Cómo puede David estar tan ciego? Pero ahora está a punto de tener lo que llamaba un señor un rudo despertar. Natán le dice, entonces Natán dijo a David: tú eres ese hombre. Así dice el Eterno, Dios de Israel: yo te ungí como rey sobre Israel y te he protegido de la mano de Saúl y te he entregado la casa de tu Señor y permití las mujeres de tu Señor en tu seno y te he dado la casa de Israel y de Judá. Si esto fuera poco, te hubiera añadido. ¿Por qué miren el pecado de David? Aquí viene cuál fue el origen, la raíz del pecado. ¿Por qué has menospreciado la palabra del Eterno? Todo pecado surge de un menosprecio de la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que yo no puedo hacer esto, pero yo la menosprecio, la tengo en poco. Mi ley es la que va a triunfar, no la ley del Eterno. Y dice: haciendo lo malo ante sus ojos, has matado a espada a Urías Eteo, has tomado a su mujer por mujer tuya y lo has asesinado con la espada de los amonitas. Por lo cual, y aquí viene el castigo para David, un castigo ejemplar. Hashem va a poner el ejemplo de que para él no hay fuero, para él en un sentido no hay favoritos. Puede ser la persona más cercana a él, pero si cometes un pecado abominable ante sus ojos, él castiga a los que ama y disciplina a los que toma por hijos. Y dice: por lo cual ahora no se apartará de tu casa la espada, por cuanto me despreciaste. Miren lo que le dice Natán: por cuanto me despreciaste. Y acuérdense de esa palabra: por cuanto me despreciaste y has tomado la mujer de Urías Eteo para que sea tu mujer. Así dice el Eterno: he aquí yo hago levantar el mal contra ti desde tu propia casa. Desde tu propia casa se va a levantar el mal contra ti. Tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, y él se acostará con tus mujeres a la vista de todos. ¿Pensabas que esto se iba a quedar en lo secreto, David? No, el Eterno está en el negocio de a todo aquel que piensa que puede permanecer en secreto y se jacta de ser tan genial. El Eterno mueve un dedo así y de repente se hace visible, la luz lo manifiesta y dice: por cuanto, miren lo que dice el verso 12: por cuanto tú has obrado en secreto, yo haré esto. ¿Delante de quién? Delante de todo Israel, a plena luz del día. David dijo, ¿qué va a decir David? Sabemos qué dijo Saúl. Saúl le echó la culpa a todo. Saúl tenía complejo de victimismo. Todo el mundo es culpable menos yo, pobrecito yo. Todo el mundo es culpable. ¿Qué dirá David? David no es victimista, es víctima de su pecado, pero fue el victimario más grande. David dijo a Natán: he pecado contra el Eterno. Ahí lo tienen, sin defensa, sin justificación, sin excusas, solo una confesión. Eso es todo lo que David hace. No racionaliza, no justifica, no dice, el diablo me empujó a hacerlo. No dice nada. No mata al mensajero que le ha llegado. No quiere perseguir a Natán. No, David dice: he pecado contra el Eterno. Natán dijo a David: también el Eterno ha hecho que tu pecado sea remitido, no morirás. O sea, David iba a morir. Estaba decretado que David muriera. Ahora, pero, como en este asunto has blasfemado grandemente del Eterno, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Ahora, yo no me acuerdo, ustedes dirán que David blasfemara. ¿Cuándo fue que blasfemó? No se requiere blasfemar de palabra. Tú puedes blasfemar de Dios con tus hechos.
Tú puedes negar a Dios con tu hecho. Dice Pablo, aquel que no provee para su casa, el tal es peor que un ¿qué? Que un incrédulo. ¿Ha negado qué? La fe. No lo ha negado con la boca, lo ha negado con sus acciones. Pero como en este asunto has blasfemado, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Natán regresó a su casa y el Eterno hirió al niño de la mujer de Urías, había dado a luz a David y se agravó. Y ahí, bueno, pasan otras cosas, pero no nos dice la Biblia qué fue aquí en Samuel, cuál fue la reacción de David hacia el Eterno. Eso nos lo dice él en el Salmo 51, el cual es llamado el Salmo del Arrepentimiento. Hay muchos hombres que han leído la historia de David para justificarse y decir, bueno, mi tío lo hacía así. Yo tenía un tío que decía, ay, si hasta David pecó, decía. Pero él lo decía para justificarse, para decir, con que fue David no voy a pecar yo. Es decir, él agarraba eso como licencia. Nunca haga eso, hermano. Nunca vaya a las páginas de la Biblia para ir a ver cómo pecan los grandes, para usted congraciarse y decir, pues voy a pecar yo también. No, todo lo contrario. Hashem lo dejó tan claro en la Biblia para advertirle, yo no quiero que te pase esto a ti, no hagas esto. Ve lo mal que le fue a David. ¿Cuántas veces dijo David que tenía que pagar el hombre que hizo eso? 4 veces. ¿Cuántos hijos de David murieron? El hijo que tuvo con Betsabé, no tenemos el nombre. 2, Amnón. 3, Absalón. 4, Adonías. Y añádele una cuarta más. Amnón violó ¿a quién? A Tamar, su hermana. 5 tantos. 5 espadas en el corazón de David. Cuando Joab mata a Absalón, David tuvo el dolor más terrible que yo he podido ver en la Biblia. Cuando él abraza y dice, Absalón, hijo mío, Absalón, ¿quién me diera de haber muerto yo y no tú, hijo? Y él dice que llora amargamente. Y Hashem tuvo que disciplinarlo. Su pecado no iba a quedar impune. Por un momento David pensaba que iba a quedar impune. Él cayó, no se arrepintió. Dice que mientras callé, ¿qué pasó? Se envejecieron mis huesos. O sea que pasó un tiempo, no mucho. Tuvo que ser obviamente menos de unos meses. Pero por unas semanas David se hizo el loco. David pretendió que todo estaba bien, pero en su espíritu había muerto el gozo de la salvación. Nunca puede un creyente tener gozo en el pecado. Y ese es el pecado de David. Charles Spurgeon decía algo. Oh pecador, no digas, ay, David pecó, yo también pecaré. La pregunta, y esta es la pregunta que Spurgeon nos hace. Oh pecadores, claro que puedes pecar como David, seguramente puedes pecar como David. La pregunta que te hago es, ¿puedes arrepentirte como él? ¿Puedes arrepentirte así como él lo hizo? ¿Puedes tener ese arrepentimiento tan grande que tuvo el rey David? Háganse esa pregunta. ¿Podemos arrepentirnos como él? Empecemos el Salmo 51. ¿Cómo empieza? Al director, lea la letra chiquita ahí. Al director del coro, Salmo de David, cuando el profeta Natán vino a él después que se había llegado a Betsabé. ¿Se acuerdan que David quería mantener su pecado en oculto? ¿Qué hace ahora él? Lo publica a los 4 vientos. Empecemos por ahí. Muy pocas veces las personas que se justifican en que, ay, David pecó, voy a pecar yo, pueden arrepentirse así como él lo hizo. Empezando ahí. David viene y a él no le importa, él lo publica, nos lo dejó para la posteridad. Es más, hay personas que saben muy poco del rey David, pero saben esto, que era el rey de Israel, que venció a Goliat y que mató a Urías Heteo. Eso es conocimiento casi general. Y David se entrega y dice, de hecho el verbo en hebreo es curioso, en hebreo dice, al director del coro, Salmo David, cuando el profeta Natán vino a él después que había venido a Betsabé. Utiliza el mismo verbo. En otras palabras, lo que David dice es,
cuando yo llegué a Betsabé, eso generó que que el profeta Natán llegara a mí. Mi pecado tuvo una consecuencia directa de parte del cielo. No os engañéis, dice vean Colosenses, dejen un separador en el Salmo 51 y ahora en Colosenses capítulo 3, Colosenses 3, 25. Dice, alguien que lo lea por favor. Colosenses 3, 25. El que obra con injusticia recibirá conforme la injusticia que obró, porque no hay acepción de persona. El que obra con injusticia, ¿qué recibirá? La injusticia que obró. Porque no hay no hay acepción de persona. Dios no es un juez parcial. David era su hombre, pero él no iba a dejar sin castigo a David. Saadie Gaón dice que hay pecados que no puede, Hashem siempre va a castigar. El adulterio es uno de ellos, dice. Si alguien comete adulterio, puede arrepentirse, puede tener parte del mundo venidero, pero según Saadie Gaón, va a haber un castigo. Punto. Y él menciona otros pecados, creo que menciona 4 en el Munot Bedeot. Y el adulterio es uno de ellos. No hay acepción de personas. El hombre que haga injusticia recibirá ¿qué? Conforme a la injusticia. David privó a Urías Eteo de su vida. David pensó que todo se iba a quedar callado. David tomó la mujer de otro. ¿Qué haría Absalón con él? Iba a querer matarlo. Absalón iba a hacer lo mismo que él quiso hacer, que él hizo con Urías. Absalón iba a buscar matarlo y quitar su mujer. Exactamente. Tu pecado es un boomerang. El pecado es un boomerang. Entre más fuerte le da, adivine qué, con más fuerza regresa. Y David sabe eso. Pero ahora ya hemos considerado la etapa negra de David. Consideremos lo maravilloso de su arrepentimiento. Recuerden a Spurgeon, no requiere ningún talento pecar como David. Cualquiera puede pecar como David. ¿Dónde está el talento? Arrepentirse como él. Miren cómo arranca el Salmo. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis transgresiones. Miren el verso 2, lávame más y más de mi maldad y purifícame de mi pecado. David entiende que el pecado nos contamina, el pecado nos deja sucios, el pecado nos daña, el pecado nos destruye, el pecado deja una mancha. Entonces David se abandona a la gracia de Dios y él dice, yo sé lo culpable que soy, yo soy el peor hombre del mundo por haber hecho esto. Y él pide algo, no solamente pide perdón, él comprende que el pecado es algo terrible. ¿Y qué es lo que pide él? Que lo laven. Lávame más y más y más de mi maldad. Purifícame de mi pecado. Él es sincero con Hashem. Miren lo que dice. Porque yo, esta palabra, ¿cómo cuesta pronunciarla muchas veces? Porque yo ¿qué? Reconozco mis transgresiones. Ahí está. Yo reconozco. La confesión tiene un gran poder. El pecado tiene, Hashem le ha dado un gran poder a la confesión de pecados, porque la confesión es reconocer. Dios ya lo sabe. ¿Por qué confieso yo? Bueno, no para beneficio de Dios, sino para mi beneficio. Porque hay algo en la confesión que sella el arrepentimiento. Es como que yo no quiero aceptar. Fíjense que eso es lo que... cuando uno lo piensa bien, psicológicamente hay algo en nosotros que le da temor confesar el pecado ante Dios. No sabemos por qué, porque mentalmente sabemos que Dios ya lo sabe, ¿sí o no? Todos sabemos que Dios ya lo sabe. ¿Por qué es que a la gente le cuesta confesar su pecado? Es porque en el fondo de nuestra alma nos duele reconocer lo malo que hemos hecho. Y cuando confesamos nuestro pecado hay una libertad, hay una liberación. Miren lo que dice después David. Esto es curioso. El verso 4. Contra ti
contra ti solamente he pecado. ¿Cómo que contra ti solamente he pecado? No es cierto. ¿Contra quién? Es más, David pecó contra decenas de personas. Pecó contra Urías, pecó contra Betsabé, aunque Betsabé, digamos que fue algo consensuado, aún así pecó contra ella, pecó contra los pobres siervos de él que murieron, contra todos esos pecó. Pero David dice, contra ti solo he pecado. ¿Por qué dice esto David? David se dio cuenta de algo. Todo pecado, en última instancia, es un pecado ¿contra quién? Contra Dios. Si tú pecas contra tu esposa, tú estás pecando contra tu esposa y contra Dios. Y Dios es el testigo del pacto. El matrimonio es algo tan importante porque Dios, cuando una persona se casa, cuando dos personas se casan, llaman a Dios de testigo. Es como que se hacen un voto, ¿verdad? Eso es el sentido de la palabra voto. Hacen un voto delante de Dios, de tal manera que es como si le dijeran a Dios, yo nunca le voy a ser infiel a esta mujer, y el día que lo sea, te autorizo a que tú cobres venganza, si yo llego algún día a serle infiel a mi esposa. Cada vez que alguien se casa, le dice eso a Dios. ¿Por qué creen que es un voto? Un voto es una promesa que vincula. Ponemos a Dios como el fiador, el que garantiza el pacto. Dios estaba pero tan interesado en la pureza del matrimonio, que en la Torá, el único mandamiento, piénsenlo bien, en la Torá el único mandamiento donde Dios se comprometía a hacer un milagro, ¿cuál es? El único, donde Dios decía, aquí yo hago un milagro, en las aguas amargas. Él era tan sensible al espíritu de celos que podía venir en un hombre, y él quería confirmarle si su mujer le había sido infiel o no. Y a la mujer que había hecho todo ocultamente, que no había testigos, que no había nadie, Dios no podía permitir que se saliera con la suya. Y él se comprometió, fíjense, a hacer un milagro. El milagro era que si ella era culpable, ¿qué iba a pasar con ella? Su vientre se hinchaba. Y algunos dicen, según la tradición, que moría. Así ve Dios, así está interesado Dios en la fidelidad en el matrimonio. Él sabe que no hay nada más importante para un hombre y para una mujer que saberse fieles. Y en el momento que tú eres infiel a tu esposo o a tu esposa, has entrado en un infierno terrible. La Biblia dice que el adulterio será una infamia que nunca será borrada. No, fíjense qué curioso, la infamia no es hacia la persona que recibió, que fue víctima de adulterio. Es más, ¿ustedes creen que Urías Eteo tiene alguna infamia? No. ¿Quién es el de la infamia? David. El que comete adulterio comete una llaga, una infamia que nunca será borrada. No tomes ese pecado de manera ligera. Es lo peor, una de las peores cosas que puedes cometer. No es un pecado ligero eso. Es terrible. Y hay graves consecuencias si no hay arrepentimiento. Y según Sahadía Gaón, incluso si hay arrepentimiento, lo único que pasa es que Hashem alivia el castigo. Pero no te dejará sin castigo, según este rabino. Yo no estoy seguro si él tiene razón, pero eso es lo que dice él. Dice David ahora, contra ti solo he pecado. David comprende lo que le dijo Natán. ¿Se acuerdan lo que le dijo Natán? Por cuanto menospreciaste mi palabra. ¿Cuál fue el origen? ¿Por qué David pecó contra Urías? Porque le quitó su mujer. ¿Por qué David se acostó con Betsabé? Porque menospreció la palabra de Dios. Antes de pecar contra tu prójimo, tienes que pecar contra Dios. Por eso, Natán le dice a David, por cuanto me menospreciaste. Aquella persona que comete adulterio menosprecia a Dios. Es como que dice, yo hice un pacto con Dios y con mi esposa. Yo me voy con otra. No, ¿cómo puedes hacer eso? Y David ve eso. David ve y dice, contra ti
contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido, ¿qué dice? Justo en tu sentencia. David sabe que si el mundo, si las demás personas que no saben esto, el pueblo ve lo que le está pasando al rey, ¿qué es lo que van a decir de él? Pobrecito el rey. ¿Por cómo es que Dios permite que sus hijos mueran? Al gran rey David, pobrecito. ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios ha permitido esto? Y el rey David dice, para que sea reconocido que justo en tu sentencia y tenido por qué puro en tu juicio. En otras palabras, lo que David dice es, Dios, yo sé que ahorita, mejor como le dijiste a Job, mejor me ciño como qué, como varoncito, porque viene el leñazo. Pero David lo acepta. David dice, heme aquí, tu justicia es, tu sentencia es justa, tu juicio es, ¿qué dice David? Puro. El que es impuro no eres tú. Y dice ahora, David se da cuenta de algo terrible. El pecado en él es algo tan profundo, que incluso viene desde su nacimiento. Dice, he aquí, en maldad fui formado, en pecado me concibió mi madre. Desde Adán, el pecado pasa al hombre. Yo no sé muy bien cómo es que esto pasa. Lo único que sé es que heredamos una predisposición al mal desde chiquito. Desde pequeño es más fácil ser egoísta. Desde pequeño el pecado nos programa para buscar lo nuestro. El niño, una de las primeras palabras que aprende a decir es mío. Somos egoístas por naturaleza. Somos por naturaleza hijos de ¿qué? De ira, dice Pablo. Y dice, ahora, no se pierdan eso, porque alguien puede pensar que David se está justificando. Algo así como que ni modo, yo soy pecador. A mí, yo desde el vientre de mi madre era pecador, entonces ni modo, yo no puedo evitarlo, Dios. No, David no lo dice en ese sentido. Miren lo que dice. He aquí tú deseas la verdad en lo íntimo, por tanto en los secretos me conocer sabiduría. Purifícame con hisopo, seré limpio, lávame y quedaré más blanco que la nieve. En otras palabras, lo que David está diciendo es, el pecado está tan metido en mí que yo te pido que me hagas una limpieza profunda, lávame con hisopo, que quede como que él quiere quedar más blanco que la nieve. Esas no son las palabras de alguien que se está justificando. Esas no son las palabras de alguien que dice, ay, ni modo, yo soy pecador, como todos los hombres, la carne es débil. No, David está diciendo, Dios mío, estoy en un gran problema. Sin ti no puedo vencer esto. El pecado es tan profundo en mí, lo tengo hasta la médula. Y si tú no me ayudas, si tú no me lavas, si tú no me dejas como la nieve de blanco, no hay manera que yo pueda vencer. Es más, no te puedo ni prometer que no lo voy a hacer otra vez. Porque está tan penetrado en mí que yo necesito una limpieza total. Es más, Dios, ya pensándolo bien, necesito algo. Necesito un nuevo, ¿qué dice David? Un nuevo corazón. Oh Dios mío, crea en mí un corazón puro, renueva un espíritu recto dentro de mí. Hazme oír gozo y alegría y regocíjense los huesos que quebrantaste. Fíjense aquí tenemos lo que un nacido de nuevo, lo que un creyente genuino experimenta al pecado. Lo que experimenta no es gozo, experimenta que sus huesos son, ¿cómo dice? Quebrantados, abatidos. Experimenta una angustia emocional, espiritual, existencial, terrible. Y dice David, hazme oír gozo y alegría. Ya no tengo gozo y alegría. Toda persona que se entrega al pecado, aparentemente ríe. Te vende que es muy feliz. En el fondo no. De hecho, las personas que están en pecado las redes sociales les vienen muy bien. ¿Saben por qué? Porque están interesadas en venderle a todo el mundo que son muy felices. ¿Y saben por qué lo hacen? Porque no son felices. Y no lo digo con gusto, no lo digo burlándome de ellos, lo digo con mucho dolor, porque no se dan cuenta que solo están poniendo curitas. Hacer eso es como poner curitas a un cáncer. David dice, Dios mío, hazme oír alegría
revive los huesos que quebrantaste. El peso de la conciencia, mis queridos hermanos, Hashem ha dejado un vengador en el corazón humano, se llama conciencia. ¿Sabes lo que hace la conciencia a un hijo de Dios cuando peca? Lo muele. Sientes que eres lo peor y eres sometido a la venganza de la conciencia. Y el Espíritu Santo utiliza la conciencia para despertarte. Ahora David dice y le pide a Dios solo una cosa. Esto es lo más importante para él. Bueno, no lo más importante es el perdón. Pero ya que pidió perdón y pide que lo lave, ya que dice tú eres justo, el pecado es profundo, desde el vientre de mi madre venía así, necesito una renovación interior, dame un nuevo corazón, dame un espíritu nuevo. David dice, no me eches de tu presencia, ni quites de mí tu Santo Espíritu. Restitúyeme el gozo de tu salvación y un espíritu noble me sustente. No quites de mí tu Santo Espíritu. Eso es lo que le preocupa a David. No tener el Espíritu Santo. Él sabe que hubo un rey antes que él que fue lleno del Espíritu. Es más, hasta profetizó. Y está escrito algo temible de él. Dice que el Espíritu de Hashem dejó a Saúl. Y para David no hay nada más horrible que eso. Para lo peor que le podía pasar a Saúl es tener mala fama en medio de la gente. Él cuidaba su imagen, él cuidaba su reputación. Saúl era alguien externo. Dice que de hombros arriba, ¿cómo era? No había nadie que era más alto. Él se guiaba por lo que veían que sus ojos. David no. A David no le importa su fama. ¿Ustedes creen que si una persona le importara su fama, firmara el salmo diciéndonos, esto lo escribí después de hacer la canallada que hice con Urías Heteo? A él no le importa su fama. Él está muerto a su fama. Pero hay algo que no está muerto. Hay algo que él desea más allá de cualquier cosa. Como el profeta Jeremías decía, es un fuego que hay en él, algo que no lo deja en paz. Y lo único que él busca es, no me eches de tu presencia. No quites de mí tu Santo Espíritu. Renueva, ¿qué? El gozo de tu salvación. Y como toda persona lavado en la gracia de Dios, ¿saben qué hace una persona que ha recibido el perdón de Dios? Quiere contarle a todo el mundo para ayudar a otros. Miren lo que dice: así enseñaré a quienes, a los transgresores tus caminos. Si tú me perdonas, si tú me regresas el gozo de la salvación, yo iré donde los transgresores y les diré, hay esperanza para ti. Yo era lo peor, yo cometí esto, y Dios me perdonó. ¿Cómo no va a haber esperanza para ti? Eso fue lo que Yeshua le dijo al endemoniado de Gadareno. Le dijo, ve y cuéntale a todas las personas que él les iba a contar las grandes cosas que ha hecho Dios contigo y cómo tuvo de ti, ¿qué? Misericordia. La misericordia de Dios. Hermano, yo no puedo predicar, yo no me puedo la Biblia, no sé qué significan las 70 semanas de Daniel 9, las 2300 tardes y mañanas. Nadie le ha pedido eso. Yeshua no le dijo, ve a otros y dile dónde empieza la cuenta, si es con Ciro, con Esdras, con Artajerjes, y dónde termina, dónde empezaron los 70 años, nadie. ¿Qué fue lo que iba a decir este hombre? Contar las grandes cosas que Dios había hecho con él y cómo Dios había tenido de él misericordia. ¿Podemos relatar eso nosotros? ¿Podemos relatarlo? Fácil. Mire, nadie se cansa de ir a esa prédica. Nadie. Es más, si ahorita tuviéramos un lugar y empezáramos a oír los testimonios de los hermanos, a pesar de que ya no sepamos de memoria, yo me vuelvo a gozar. Me vuelvo a decir, qué bonito es. El testimonio de William Lane Craig lo he oído como 9 veces y cada vez me toca el corazón. Y David dice, yo les voy a enseñar a los transgresores tu camino. Líbrame del delito de sangre, oh Dios. Dios de mi salvación, mi justicia cantará con gozo. Mi lengua cantará con gozo tu justicia. ¿Cuál es la consecuencia del perdón? Alabanza. Queremos alabar a Dios. ¿Cómo no vamos a alabar al Dios que nos ha perdonado y nos ha lavado en la sangre de su amado Hijo? Queremos alabarlo.
Queremos decir: Dios, eres lo más maravilloso, eres el más grande, te amo, me rindo delante de ti, publico todo lo que tú has hecho. Eso es lo que David quería. Y dice David, el sacrificio. Miren el verso 16: porque, oh Dios, tú no quieres sacrificio, pues yo lo daría, ni holocausto, no lo aceptas. En otras palabras, David dice: tú no quieres pantomima religiosa, tú no quieres ritos, tú no quieres religión, tú me quieres a mí. Eso es lo que David comprende. Tú no quieres mi ofrenda, tú no quieres mi diezmo, tú no quieres mi lectura bíblica, tú no quieres mi oración, tú no quieres mi holocausto, tú no quieres mi ofrenda, tú me quieres a mí, quieres mi corazón. Claro, si tienes mi corazón, luego mi corazón va a orar, va a alabar, va a dar ofrendas. Claro, todo eso es así. Pero lo que Dios más quiere, ¿qué es? Verso 17: el sacrificio grato a Dios es el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, ¿qué dice? No desprecies tú. ¿Saben que esta es una de las cosas que Dios no puede hacer? Yo pensé que Dios podía hacer todas las cosas. No, Dios no puede hacer un triángulo que no tenga 3 lados. Imposible. Dios no puede hacer lo que es lógicamente imposible. Tampoco puede crear un Dios que no tenga inicio. Tampoco puede matarse, no puede suicidarse, no puede dejar de ser omnisciente. Hay varias cosas que Él no puede hacer. Dice la Biblia que Dios no puede mentir, ¿verdad? Sí, dice la Biblia. 3 veces, por lo menos 3 veces. Dice: Dios no es hombre para que ¿qué? Para que mienta. Dios no puede mentir. Dios te dijo una palabra y esa palabra es para ti. Él no miente. Ha dicho y no hará. Prometió y no cumplirá. Dice Tito 1:2 también, el Dios que no puede mentir. Y dice Hebreos capítulo 6, Dios interpuso juramento porque es imposible que Dios ¿qué? Mienta. Dios no puede cansarse, Dios no puede ser tonto y Dios no puede hacer otra cosa. ¿Saben qué es una de las cosas que Dios no puede hacer? No mirar a un corazón contrito y humillado. Aquella persona que se abandona a Dios, le pide perdón, se humilla y viene con Él avergonzado por su pecado y con todo su corazón le pide perdón, Dios no lo desprecia. Eso dijo el profeta Isaías años después de David. Dijo: Dios dice así, léanlo conmigo, Isaías 66, y estamos por terminar ya. Isaías 66. Isaías 66 dice: así dice el Eterno: los cielos son mi trono, la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Imagínense. Ustedes, es más, nosotros somos más conscientes de este verso que el profeta Isaías quizás. Nosotros tenemos la ventaja de la ciencia. ¿Saben cuántas galaxias hay? Trillones de galaxias. Y alguien puede decir, como dijo el salmista: Dios mío, los cielos de los cielos, ¿qué es el hombre para que qué? Para que te acuerdes de él. Pero hay una cosa que Dios hace, que inmediatamente sus ojos se fijen en el planeta Tierra. Y es lo que dice el verso 2. Dice: mi mano hizo todas estas cosas. Todas ellas llegaron a existir, dice el Eterno. Pero miraré al pobre y humilde de espíritu, que tiembla ante mi palabra. Dios no puede dejar de... Si tú tienes un corazón contrito y humillado, Dios ha prometido esto. Él no desprecia eso. Él no se mantiene indiferente al arrepentimiento. Grande es el poder de ¿qué dicen los rabinos? Del arrepentimiento. Grande es el poder. Y en este Shabbat Shuvah vemos el gran poder del arrepentimiento. Sí, David pecó, pero se arrepintió. Sí, David fue castigado, pero luego, después de que había pasado lo de Absalón, los ancianos del pueblo le dijeron: ven, tú eres nuestro rey. Así como dijo David: si Dios se agrada de mí, Él me volverá a llevar a Jerusalén. Y si no se agrada de mí, listo, haga como sea propicio delante de ¿qué? Delante de sus ojos. Yo muero a eso. Si Dios me lo quiere dar de nuevo, listo. Si no, también. Y Hashem vino y lo volvió.
a poner en el trono. La infamia nunca cesó. Él sigue siendo conocido como David el adúltero, pero el adulterio de él está bajo la sangre de Yeshua, quien perdonó todo ese pecado. Y el pecado de él, y el pecado mío, y el pecado suyo está bajo la sangre del Hijo de Dios. Y puede estar ahí, y el día miércoles en Yom Kippur venimos a confesar nuestros pecados delante de Dios, algo que tenemos que hacer todos los días. No hay que esperar a Yom Kippur para confesar nuestros pecados. ¿Cada cuánto deberíamos confesar nuestros pecados? Cada vez que los hacemos. Si un zancudo le está picando, ¿cuánto se tarda en hacerle así? Dice, ahí está el zancudo, mañana lo mato. ¿Quién hace eso? Nadie. ¿Qué hace usted? ¿Cómo lo mata? Inmediatamente. ¿Cuándo es que yo tengo que confesar mi pecado? En el momento que el Espíritu Santo me da convicción de pecado. Y entonces, ¿para qué Yom Kippur? Dirá usted. Bueno, Yom Kippur es distinto en algo. Yom Kippur es más colectivo. Yom Kippur, lo que debemos hacer todos los días de manera individual, venimos a hacerlo colectivamente. Bueno, el caso de Israel es nacionalmente. Padre, gracias por estar con nosotros. Gracias por mostrarnos que tú no desprecias al corazón contrito y humillado, que a pesar de haber creado galaxias y galaxias y galaxias, tú eres como un padre que tiene una casa donde están sus hijos y que tiene terrenos y terrenos y terrenos, pero los ojos de tu amor están no en esos vastos terrenos llenos de árboles. Eso solamente es testimonio de tu gloria. Los ojos de tu amor están puestos en el corazón contrito y humillado. Los ojos de tu amor están sobre el planeta Tierra, al cual tú has creado y hiciste dentro de ese planeta a seres que están creados conforme a tu imagen. Y quizás somos el único planeta donde hay rebeldía contra ti. ¿Cómo es que no has destruido este planeta? El único punto en la galaxia de personas rebeldes. Padre, solo por tu gran misericordia. Como dijo el profeta, por la bondad del Eterno no hemos sido consumidos, porque nunca decayó su misericordia. Padre, perdónanos. Confesamos delante de ti nuestro pecado, confesamos nuestros pensamientos de herejía, confesamos nuestros pensamientos de falta de fe, confesamos que no hemos confiado en ti como tenemos que confiar, confesamos todo lo que nos ha apartado de ti y te pedimos que nos laves con la sangre de tu Hijo, porque así está escrito, tú eres fiel y justo para perdonarnos y la sangre de tu Hijo Yeshua nos limpia de todo pecado. Gracias, Señor. Hazle saber a alguien aquí que se está acusando más de lo que debe de acusarse, que sus pecados son perdonados, que están bajo la sangre de tu Hijo. Aquella persona que el maligno ocupa su pecado, que ya lo ha confesado, ya se ha arrepentido para traer culpa, que pueda ser completamente quitado esto y que pueda tener la certidumbre de fe en la total redención, en el total perdón que tenemos en Yeshua nuestro Mesías. Gracias, Señor, por esta hora, gracias por este día. Te adoramos, te bendecimos, te glorificamos, descansamos en ti, nos arrojamos bajo la sombra de tus alas. Ahí es donde queremos estar. No hay lugar más alto, dice una canción, que estar a tus pies. Te pedimos, Padre, que nos des un buen día de Yom Kippur, que nos des una semana llena de bendiciones para poder abundar en toda buena obra. En el nombre de nuestro Señor Yeshua, te lo pedimos todo. Amén, ve amén.